Amigos, el presidente de la República, Luis Abinader, declaró ayer en la recepción de la Embajada de los Estados Unidos aquí en nuestro país para conmemorar el 246 aniversario de su independencia, que es el próximo 4 de julio, que en las próximas semanas debería aprobarse en el Congreso Nacional la ley de extinción de dominio. Esta afirmación tiene un inevitable componente político, el cual vamos a analizar junto al consultor y analista político y en comunicación Felipe Vallejos, con quien también vamos a abordar el impacto político que también tiene el escenario de la actual crisis económica. Bienvenido, Felipe, qué bueno recibirte nuevamente en Esto No Tiene Nombre. Gracias, buenas tardes, un placer para mí. Un abrazo, Pinky Miralba, acabada a la distancia si me estás escuchando. Y un abrazo a Edwin también, que me quiere mucho porque me invita mucho y casi nunca puedo, pero siempre... No importa, pero cuando puedas siempre eres bien recibido, siempre que puedas. Sabemos que tienes, gracias a Dios, muchas ocupaciones. Felipe, la ley de extinción de dominio, ¿cuál es ese componente político y cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu posición, cuál es tu planteamiento con relación a la actual propuesta de la ley de extinción de dominio? Sí, muy interesante la ley de extinción de dominio en el sentido político. No me atrevo a meterme mucho en la parte jurídica. Hoy, esta mañana, aparecieron muchos artículos interesantes en la prensa nacional con respecto a aspectos que tendrían una suerte de, o chocarían con la Constitución actual. Me refiero muy particularmente al artículo 110, que habla de la no puede ser retroactiva la ley, en un sentido de que en el momento que se aprueba y se aplica, no es posible legislar o sancionar hacia atrás con respecto a una ley propiamente tal. Esto no quiere decir que la corrupción pasada no pueda ser perseguida, porque de hecho el Ministerio Público actual, encabezado por Miriam Germán Brito, ha hecho innumerables esfuerzos para de alguna forma esclarecer escándalos de los últimos 8 o 12 años que coinciden con los años de los gobiernos del PLD. Ahora bien, en la parte política propiamente tal, sí puedo hacer un paralelo con el proceso aquel de la ley de lavado de activos hace algunos años, que también era parte de la agenda que Estados Unidos de alguna forma promovía en República Dominicana. Los norteamericanos les fascina todo lo que es el simbolismo. Ellos son muy duchos en la parte del simbolismo, y ayer lo pudimos ver plenamente plasmado. Primero, por la intervención del presidente Abinader. Segundo, por la presencia de Leonel Fernández y la ausencia del otro líder político, Danilo Medina. De hecho, de la gente más relevante, vamos a decir, del PLD, solamente estuvo Abel Martínez, y ya pudimos ver la fotografía aquella entre Abel Martínez y Leonel Fernández abrazados ahí en ese evento. Ahora bien, ¿por qué digo simbolismo? Porque ahí donde el presidente Abinader dice, el jefe o el representante máximo del Poder Ejecutivo dice que la ley de extinción de dominio está a pocas semanas de ser aprobada, lo cual me parece un poquito delicado, porque obviamente sabemos que el Poder Ejecutivo es independiente del Poder Legislativo, o por lo menos en teoría así debería ser. Entonces creo que es importante en ese sentido no solamente guardar las formas, sino que también darle esa potestad al Poder Legislativo para que de alguna forma pueda debatir este tema. Ahora bien, ¿por qué hay un choque entre la oposición PLD, Fuerza del Pueblo, y el PRM? Y es que, según los juristas especializados en materia constitucional, esta sería una ley orgánica. Es decir, tendría que requerir las 3/4 partes del Congreso o de la Cámara de Diputados para de alguna forma ser aprobada. Entonces es una ley muy compleja de pasar, y por supuesto el tema es complejo porque, según lo que establecen algunos especialistas del derecho constitucional, este tema, como está actualmente, viola la Constitución en su artículo 110 con respecto a la retroactividad, pero también al tema de la presunción de inocencia. Entonces, creo que así como hay una presión importante de Estados Unidos, eso es evidente que a Estados Unidos le interesa, así como antes le interesó mucho el tema de la ley de lavado de activos, ahora le interesa mucho que esta ley pase, es también del interés del presidente Abinader, del Poder Ejecutivo. Creo que la celeridad no es un buen consejero en vista de que es una ley sumamente delicada, con implicaciones muy importantes, y sobre todo porque no quisiéramos, evidentemente, que esto cayera en el limbo del Tribunal Constitucional para ir cercenando la ley propiamente tal, como ocurrió aquella vez, por ejemplo, con el régimen electoral y con la ley de partidos.
Señor Pintor. Bueno, va un poquito en la línea de lo que nos explicaba Dante en el día de ayer. Hombre, yo entiendo que aquí hay dos cosas importantes. El interés, creo, por parte de todos, de la persecución de la corrupción, algo que es, o sea, en lo que creo que estamos todos de acuerdo, y evidentemente creo que también el interés porque la ley pueda pasar sin ningún tipo de problema y que no choque con nada relacionado con la Constitución, que es ahora mismo lo que está en cuestión. Repito lo mismo que decíamos ayer. Ojalá todas las leyes tuviesen que pasar por una especie de comité constitucional antes de ser aprobadas, para que luego no haya una recusación que tenga que ir a ese tribunal y que la ley vuelva para atrás y tener que volver a empezar de cero. Creo que en algo coinciden todos. Mis dudas es si la coincidencia es sincera o con intereses políticos o no sé. No, yo creo que evidentemente hay intereses políticos. Veía una entrevista del senador Bauta el otro día en televisión, donde afirmaba que no era un tema de tratar de bloquear las investigaciones hacia atrás, cuando el PRM dice que el PLD y Fuerza del Pueblo están evitando que estas investigaciones de corrupción, del embargo de bienes y demás, no estén, digamos, resguardadas, dado que esta ley obviamente escalaría a ese nivel, sino que tiene un amparo legal. Es real que la Constitución en su artículo 110 lo establece con muchísima claridad, pero al mismo tiempo dice, me permito leerlo rápidamente porque es muy claro, claro. Y retroactividad de la ley. La ley solo dispone y se aplica para el porvenir. No tiene efecto retroactivo, sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. Ese es el artículo clave de todo este tema de la ley de extinción de dominio. Hay un choque, hay un tranque ahí de meses. La embajada de los Estados Unidos, que aún no tenemos embajador, sino que tenemos un encargado de negocios, y por algún tiempo creo que que se mantendrá así, pues obviamente en su agenda primordial a nivel legislativo la República Dominicana tiene esto en su centro, y por ende también al ser un socio tan importante, pues por supuesto el gobierno del presidente Abinader ha dispuesto que esa sea una prioridad total. Así lo afirmó anoche en un acto lleno de simbolismo, repito, porque no fue desde el Palacio Nacional, no fue en una entrevista propiamente tal, fue en la sede de la Embajada de los Estados Unidos, donde el presidente Abinader sostuvo que esta ley debe ser aprobada en las próximas semanas. Yo coincido contigo en la celeridad. Me parece que no hay razón para apresurarla, pero también sé y he conversado con algunos de los que empujan esta ley, precisamente hablando sobre el tema de la irretroactividad que plantea la Constitución. Y así se lo hice saber a una de las personas que la promueve con mucho ímpetu, y me dijo, no, está bien, eso cuando se promulgue que lo lleven al Constitucional y ya está. Entonces, pero ¿por qué no lo hacemos bien? ¿Por qué no nos ahorramos ese paso, verdad? Concha, claro, nos ahorramos tiempo, nos ahorramos trabajo, debates innecesarios, etcétera, etcétera, etcétera. No, y te voy a decir para mí qué es lo mayor que ganaríamos. Decirle a la gente que vamos a recuperar lo robado hacia atrás es crearle unas expectativas que en realidad la ley no va a poder cumplir. Pero ya después que la ley pase hay que aplaudirme. Cuando el Tribunal Constitucional tumbe eso, es culpa del Constitucional, y la decepción de la gente no la están tomando en cuenta. Y la erosión a la sensación de desamparo del sistema jurídico y partidario no lo están tomando en cuenta. Y yo creo que parte del ejercicio de legislar, de hacer gobierno y de hacer oposición, señores, es no seguir jugando con las expectativas de la gente, ni para arriba ni para abajo. Es correcto, sí. Yo pienso que estoy completamente de acuerdo contigo, Miralba. Hemos vivido situaciones pasadas, por ejemplo, en el pasado gobierno, cuando se aprobó de manera rápida y de manera desesperada la ley de partidos.
con el tema de las primarias abiertas, porque era del interés entonces del sector de Danilo Medina para poder de alguna forma tratar de frenar a Leonel Fernández. En ese sentido, y actualmente estamos viviendo lo mismo, con esta celeridad, esta desesperación por aprobar una ley que obviamente no tiene el consenso de todos los sectores y tiene algunos artículos que realmente chocarían con la propia Constitución. Ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Entonces habría que entrar en una suerte de discusión de reforma constitucional para revisar el artículo 110 y luego entonces acoplar, que se acople toda ley. Pero evidentemente una ley, por más importante que sea para una agenda presidencial o legislativa, no es posible que vaya a definir cuál es la naturaleza o no de la Constitución de la República. Entonces, creo que ahí está el tranque y por ahora no veo salida alguna, por más que el presidente haya dicho que en 1 o 2 o 3 semanas eso debería estar resuelto.